Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Helguera. Creamos voces porque creemos que necesitamos traer a este podcast a las voces más fuertes, más importantes, con mayor influencia y que hablen los temas complicados de una forma clara. Sean bienvenidos a Voces. Pues bueno, bienvenidos al primer capítulo de Voces con Alejandro Helguera y tenemos una madrina de lujo. Viridiana Ríos, escritora de el libro, yo así lo quiero decir, el libro obligado para los mexicanos. Viri Ríos escribe No es normal, que aquí voy a fanear un poco, pero pues me lo tiene dedicado. Y la verdad es que yo empecé a leer este libro en pandemia justo y creo que cambia la perspectiva en cómo ves a México y cómo ves que muchas de las cosas que hacen que México no sea normal, Claro. tienen muchos temas que son muy interesantes de abordar. Y Viri, un gusto estar aquí contigo. Al Gracias por contrario. estar en este podcast. Y bueno, quiero arrancar primero que nos digas, ¿el pobre es pobre porque quiere, Viri? No, para nada. En México el pobre es pobre porque nació pobre y el rico es rico porque también nació rico. De hecho, la probabilidad de que te vuelvas rico en este país si tú naciste en los niveles bajos de ingreso es prácticamente de entre el 2 y el 4%, es decir, nada. El problema en México es que salir de la pobreza es difícil, pero salir de la riqueza es prácticamente imposible. Imposible. No, hombre. Y bueno, yo lo que te quiero preguntar, Viri, es la corrupción. Creo que nos han vendido durante muchos años de campaña que la corrupción es el gran problema de México. De hecho, la gran transición democrática que vivimos en el 2018 fue precisamente porque se decía que se iba a barrer la corrupción de arriba para abajo, como las escaleras. Y tú dices y tienes una tesis diferente. La corrupción no es el mayor problema de México. La corrupción sin duda, Alejandro, es un gran problema, pero el gran problema de México es más grande que eso. El gran problema de México es que nuestras injusticias están completamente legalizadas. Entonces nosotros podríamos seguir las reglas de manera perfecta y aún así continuaríamos siendo un país tremendamente desigual, porque las injusticias están dentro del sistema fiscal, dentro del sistema laboral, dentro de la forma en la que hacemos negocios. Entonces, por ejemplo, yo noto mucho que esta tesis que tienen en la corrupción, pues es un tema complicado. Justo tu libro, el libro de No es normal, habla de eso, de Claro. estas pequeñas cosas que están totalmente legalizadas, que hacen que el statu quo que se quede ahí. Correcto. Esta es tu segunda edición. Esta es la segunda edición de mi libro. Ya viene un tercer libro que te voy a pedir que me invites a Por discutir nuevamente favor. en el podcast, por favor. Pero la idea de esta segunda versión era estar preparados para la elección, para el proceso electoral que estamos viviendo. Porque No es normal en su primera versión, salió en 2021. Y entonces de pronto ya mucha gente decía, no, bueno, pero las cosas de las que hablábamos en 21 ya se resolvieron en 24. Y la realidad es que este país sigue siendo tremendamente injusto y sigue pareciéndose peligrosamente demasiado al país que nos dejó el PRI. Ok. Y, por ejemplo, en este tipo de actualización que haces de No es normal, ¿cuál crees que es una de las múltiples variables que ha disminuido realmente? ¿Y cuál crees que es de otras variables que ha aumentado drásticamente en este A ver, libro? esa es una excelente pregunta, Alejandro. La reducción de la pobreza que hemos observado a lo largo de este sexenio es una reducción histórica. No habíamos visto una reducción de esa magnitud. 5 millones de personas dejan la pobreza desde hace 22 años. Entonces estamos hablando de que una tendencia que llevaba 10 años en la que ni una sola persona en general salía de la pobreza, pues de pronto se acabó. Y no solamente se acabó, digamos, en un sexenio tradicional, se acabó en un sexenio en el que hubo una pandemia, una de las crisis económicas más importantes que han afectado a México y al mundo. Otra cosa que cambió y que me parece relevante decir es que sí nos volvimos un país menos desigual. Esa es una realidad. Ok. La desigualdad se redujo, todavía sigue siendo muy alta, pero se redujo y sobre todo otra vez es una reducción histórica. Yo tengo medido que esta reducción es más grande de lo que se había observado desde 1950. Ok. Entonces sí es algo muy significativo. ¿Qué cosas no cambiaron tanto? Bueno, no cambió tanto la corrupción.
Esa es una variable de la que hablo aquí y hablo de, por ejemplo, cómo se otorgan los contratos públicos, sobre todo a nivel local, gobernadores, y cómo los gobernadores suelen entregar esos contratos a sus amigos. Bueno, eso no ha cambiado. Lo siguen entregando a sus amigos y cada que cambia un gobernador, cambian los amigos y entonces cambian los contratistas. Eso no ha cambiado en nada, Alejandro. O bueno, ha cambiado muy poco, diría yo, de forma insignificativa. Y otra cosa que creo que no ha cambiado es el crimen. Ha habido una reducción en la tasa de homicidios, pero hay otras formas de crimen. Por ejemplo, la extorsión, el cobro de piso, que sí están creciendo en este país y que son un llamado de atención a atender las causas de esto. Claro. Oye, respecto a la disminución de pobreza, creo que es algo muy importante porque muchos comentaristas dicen, no, no es cierto que disminuyó la pobreza. Lo que pasa realmente es que en la pandemia muchas personas llegaron a la pobreza extrema y esas mismas personas que llegaron salieron, entonces no hay una real disminución de la pobreza. ¿Tú lo consideras así? No, es falso. Es falso. Los 5 millones de personas que salieron de la pobreza, estamos comparando el año 2022, último para el cual tenemos datos, con 2018. Okay. Si nosotros comparáramos contra la pandemia, no serían 5 millones de personas, serían 8 millones de personas, precisamente por lo que dices, porque mucha gente cayó en pobreza. Pero aún eliminando ese efecto, la reducción en la pobreza es histórica. Ok, la reducción en la pobreza es histórica sin duda. Uh-huh. Y mucha gente ha dicho y mencionado que esta reducción es precisamente por las transferencias que hace el gobierno, es decir, la pensión universal, las becas Benito Juárez, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tú consideras que ese es un tema importante o no realmente? No es el principal tema. ¿No ha sido por el gobierno realmente? Sí ha sido, pero por razones distintas. La principal razón que explica la reducción de la pobreza en México, que se ha observado desde 2018, es el aumento en los salarios. El salario mínimo en México se duplicó y en la frontera se triplicó. El 73% de la reducción en pobreza, Alejandro, se explica por los aumentos en el ingreso salarial, que han estado muy por encima de la inflación. Es decir, los datos que te doy de la duplicación, de la triplicación, son ya considerando la inflación. Por supuesto que las transferencias y los programas sociales juegan un papel, pero juegan un papel todavía mínimo por varias razones, pero una muy importante es que son programas que son universales. Entonces se otorgan a todas las personas independientemente de si tienen o no una condición de pobreza. Entonces eso hace que pues haya resultado más complicado y más difícil llegar a la parte más pobre de la población. Ese es un gran tema que se va a tener que resolver en el próximo sexenio. ¿Cómo hacemos para que la universalidad de los programas sociales no sea la forma de ocultar el que no estamos llegando a los de hasta abajo? Y es urgente llegar hasta abajo. Sin duda. Y bueno, es un tema muy interesante porque en los decibeles podemos ver, deciles económicos, podemos ver que mucha gente del primer decil, que es el decil con estrato económico más alto, entiendo, es uno de los que también recibe mucho mayor que los que están en el último, que reciben menos, que están en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque pues tienen que ir a la montaña de Guerrero, a muchos lugares que son inaccesibles y que a ellos, que son los más importantes, no es que se les haya dado la atención prioritaria gracias a la universalización. ¿Tú estás a favor de la universalización de los programas sociales? Yo estoy a favor de la universalización de los programas sociales, pero déjame clarificar algo muy importante que estamos tratando, y es si los programas sociales llegan más a los ricos que a los pobres. Uh-huh. Llegan más a los pobres, por mucho llegan más a los pobres. El problema es que llegan menos a los pobres que antes. Y me refiero a los pobres de hasta abajo, es decir, al 10% más pobre, ahí sí llegan menos, pero aún así llegan muchísimo más a los pobres que a los ricos. Otra cosa importante, llega más dinero, muchísimo más dinero. De hecho, bueno, la cantidad total de transferencias que se hacen en este país se duplicó durante este sexenio. Entonces, esto ha creado algo bastante complejo, que es que aún si se llega menos a los pobres que antes, a los pobres que sí se llega, se les da muchísimo más. Y esto ha hecho que estos pobres sí salgan más de la pobreza que antes, porque pues digamos lo que recibes es más. Entonces los programas sociales de López Obrador
sacan a 52% más personas de la pobreza que los programas sociales de Peña Nieto. Ahora, si estuvieran bien, digamos, si de verdad, si de verdad llegaran abajo, obviamente serían no 52% más efectivo, serían 100% más efectivo, ¿no? Pero sí se debe reconocer, digamos, que las transferencias sociales sí han jugado un papel más preponderante que el que se tenía anteriormente en la reducción de la pobreza. Creo que uno de los temas que ha llegado mucho en la comentocracia es que dicen que es falso que López Obrador haya estado en gasto social aumentando. Incluso dicen, no, es que Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, del priismo, era el gran programa social. Entonces, ¿qué es lo que le puedes decir tú a estas personas que creen que Andrés Manuel, pues es falso, que los ha abandonado a las personas de los estatus? Que se informen, que lean No es Normal, que vean los datos oficiales del INEGI. Es evidente que los programas sociales actualmente son más grandes, son más efectivos, podrían serlo mucho más. Eso es lamentable, tenemos que mejorarlos. Pero el programa social de Salinas de Gortari, por ejemplo, o el Oportunidades, o el como lo quieras llamar, que iba cambiando de nombre a lo largo del tiempo, era efectivo reduciendo la pobreza, pero era muy poco dinero. Porque había la lógica de los gobiernos priistas y panistas, era que el Estado no debía gastar, era que darle dinero a los pobres era hacerlos flojos, era que no trabajaran. Pues recordarás tú incluso Fox que dice, ya pónganse a trabajar, Justo lo decíamos. ¿No? Sí, sin problemas. A trabajar, huevones, a les trabajar, decía. huevones, la lógica era que si el Estado te ayudaba, fíjate qué lógica tan perversa, que si el Estado te ayudaba, entonces tú te ibas a aprovechar del Estado y te ibas a convertir en un flojo. Cuando en realidad la evidencia académica es contundente, Alejandro, en mostrar que cuando el Estado te ayuda, la gente en general tiende a usar bien el dinero, tiende a tener mejor nivel educativo, tiende a poder invertir en sus negocios y en general tiende a mejorar su situación de bienestar. Esta idea de que los pobres se van a gastar el dinero en alcohol, en tabaco, en celulares caros, no dudo que haya algunos que lo hagan, pero la gran mayoría no gasta en eso. Yo tengo un estudio que muestra que en realidad gastan en alimentos, gastan en medicinas, es decir, gastan en lo básico, en cosas que no tienen y que el Estado les ayuda a proveer por medio de este dinero. Qué interesante es ese tema, porque justo es la estigmatización que se ha llevado, ¿no? Completamente. Que decir, no, es que no hay que darles a trabajar, huevones, hay que enseñarles a pescar y a no darles el pescado, que muchas veces dicen. Y creo que ese es uno de los temas más importantes. Viri, tú das clases en Harvard. En la escuela de verano. En la escuela de verano de Harvard. Sin dudamente, veo que tú puedes ver el panorama de la política comparada pues mucho mejor desde ese aspecto. ¿Cómo lo ves con respecto a otros países? Finlandia no les da nada de dinero a las personas, que es uno de los países más desigual. ¿Cómo es que funciona? ¿Ha funcionado el echaleganismo, el pónganse a trabajar y entonces todos vamos a ser menos desiguales? ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo? Lo que sucede, déjame darte un par de datos de comparar a México con el mundo. Lo que sucede es que México gasta anormalmente poco en resolver la situación de sus pobres. Aún si nosotros hemos observado un incremento en las transferencias directas y un incremento en el gasto social en este sexenio, aún así México continúa siendo uno de los países de la OCDE que menos gasta en términos de gasto social. Ese es un punto. Segundo punto que es enormemente sorprendente de México es el gasto en salud. México gasta en salud más o menos lo mismo que gastan los países de África subsahariana. Es decir, nada. Un país como México debería estar gastando el doble, el triple de lo que está gastando en salud. Y esa es la razón por la cual nuestros sistemas de salud público simplemente no funcionan. Es que no importa cuántas etiquetas le pongan, si se va a llamar Seguro Popular, IMSS Bienestar, INSABI, tú síguele cambiando el nombre, pero lo que necesita es más recurso. Dinero. Es dinero, porque no se puede tener un sistema de salud con un gasto en salud tan baja. Y otra tercera cosa que me ha llamado mucho la atención de estudiar México en cuestión comparada es nuestro gasto educativo. Porque fíjate que en materia educativa nosotros sí gastamos un montón de dinero. De hecho, gastamos más o menos por ahí de lo que gastaría un país como Dinamarca, o sea, ahí sí nuestro gasto, medido en puntos del PIB, pues está al nivel de los países, digamos, de las socialdemocracias más admiradas, ¿no?, dentro de la política pública. El problema es que nosotros gastamos ese dinero mal.
Y lo Ok. que está sucediendo es que lo gastamos mayormente en nóminas educativas, mayormente en los maestros, y lo gastamos muy poco en los niños. Lo gastamos muy poco en crear la infraestructura adecuada, en el apoyo a que los niños verdaderamente puedan aprender. Y además, sí hay una realidad, que es que le hemos exigido muy poco a nuestros maestros. Ok. Los maestros no pueden resolver el sistema educativo de un país que vive en pobreza y que tiene hambre. Esa es una realidad. Pero aún para países de nuestro nivel de ingreso, la calidad de nuestra educación es muy baja. Y eso no solamente sucede en las escuelas públicas, ¿eh? Ese es otro estigma. No, no, no. Yo tengo un estudio que se llama La escuela privada es un timo, en donde yo muestro que si bien es cierto que la educación privada en México es mejor que la educación pública, esa es una realidad. La realidad es que si tú comparas la educación pública, perdón, la educación privada mexicana con la educación privada de otros países, te das cuenta que nuestra educación privada es pero pésima. La educación privada de Brasil, por ejemplo, se podría comparar con la educación de Estados Unidos, de Canadá. Lo mismo sucede con Chile. En México no. En México la educación privada pues es marginalmente mejor que la pública, pero no nos lleva a los niveles de educación de los países más desarrollados. Qué interesante esto porque es algo de lo que pocas veces se habla, que este tema de el incremento o más bien el que se le destine tanto dinero a la educación, pues es un tema que se ignora muchas veces. Con respecto a los sexenios anteriores, ¿tú consideras que ha aumentado el presupuesto que se le dirige y se le destina a educación o ha disminuido? El presupuesto en educación, según yo recuerdo el último estudio que vi, me parece que se ha mantenido mayormente sin cambio. Ok. Pero nuevamente creo que lo más importante en materia educativa ya sería como hacer un recuento, una radiografía de verdaderamente en qué estamos gastando y por qué nuestra educación no nos está llevando donde nos debería estar llevando. Y mi mayor temor es que el gobierno actualmente, por ejemplo, esté en discusión sobre si debemos o no, por ejemplo, continuar realizándole pruebas estandarizadas a los niños y a los jóvenes para saber si aprendieron o no. Y hay una corriente dentro del gobierno que piensa que no, que piensa que ya no tenemos por qué aplicar esas pruebas. Y yo, digamos que yo sé que las pruebas estandarizadas, tú lo sabes también, pues no son la panacea y cometen muchos errores y pueden ser muy injustas. Pero en la medida en la cual nosotros tengamos al menos una base de medición y de evaluación de qué está pasando, me parece que también vamos a poder tener una sociedad empoderada para demandar que los sistemas educativos sean mejores. Oye, Viri, estamos viendo precisamente el esquema fiscal que le destinamos de qué recursos a qué tipo de cosas del gobierno, ¿no? Ujú, Me comentas que educación tiene mucho recurso, pero ujú. mal administrado. Podríamos decirlo así, mal Correcto, destinado. correcto. Tenemos una salud, la salud no está del todo dirigido el presupuesto hacia salud y tenemos muchos otros temas que son así. Ujú, Yo he visto que tú has mencionado que muchas veces México no cobra bien los impuestos y que es ujú. necesaria una reforma fiscal. ¿Nos puedes hablar un poco más de ese tema? Bueno, México cobra en puntos del PIB menos impuestos de lo que cobran las Bahamas. Y como tú sabes, las Más Bahamas paraíso es que las un Bahamas. paraíso Ujú. fiscal. Ajá. Entonces yo llamo a México un paraíso fiscal disfrazado, porque aunque no nos damos cuenta y no nos identificamos así, en realidad la recolección de impuestos en este país está muy por debajo de lo que se esperaría para una economía del tamaño de la nuestra. Ahora, ¿quién no paga impuestos? ¿No? Esa me parece que esa es la pregunta más importante. Y allá afuera existe el mito de que quienes no pagan son los más pobres, ¿no? Se imaginan, "Ay, no, es que hay mucha informalidad, es que hay muchas personas que no pagan impuestos, que bueno, por cierto, la informalidad no significa que no pagues impuestos, son dos conceptos distintos, pero bueno, digamos que la idea es que abajo no pagan, ¿no? Y es verdad que abajo hay mucha gente que no paga, pero abajo las personas también ganan muy poco dinero. Entonces, aun si tú recolectaras dinero, digamos, de todas las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución, pues tú estarías recolectando un poquitito, ¿me explico? Porque la gente pues hace poquitito, o sea, realmente no tiene mucho dinero. Es por eso que el corazón de la evasión y la ilusión fiscal en este país está entre los más ricos. Los más ricos evaden o eluden 9 veces más que los más pobres. Ok. Entonces, digamos que el gran problema no es que los de abajo no estén pagando.
El gran problema es que los ricos han encontrado mecanismos específicos, legales o legalizados o ilegales, para no pagar lo que les toca. Claro. Oye, ¿y tú qué opinas? Por ejemplo, hay un multimillonario mexicano de una televisora muy grandota Mm. que él les llama a los que están trabajando en el gobierno gobiernícolas Ujú. y que llama incluso a no pagar impuestos, a decir que les están robando una tercera parte de lo que ganan. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Cómo es que construimos un país más igual, un país que le pueda destinar más recursos a las personas, pero sin poder hacer que paguen los que más ganan? Mira, yo pienso que habría que entonces acuñar el término como ricornícola, ¿no? Para hablar de estas personas que desde sus posiciones de poder y de dinero están esparciendo mentiras e información falsa respecto a lo que está sucediendo en México. Porque en México la principal razón por la cual el Estado no es efectivo es porque no tiene recursos. Si nuestro Estado tuviera más recursos, sería más efectivo. Es lo que estábamos platicando del sistema de salud. De hecho, Claro. si tú observas, porque la idea es que se lo roban. No, no, no. A ver, observemos los datos de realmente qué porcentaje del presupuesto total se roban. Nosotros tenemos esos datos gracias a la Auditoría Superior de la Federación, que realiza pues una vigilancia muy estricta del gasto público de forma autónoma. Y lo que observamos es que es entre el 2 y el 4%. Es decir, tal idea de que se roban la mayoría. A ver, no, claro que hay un problema de robo, pero Y que hay que combatir. y que hay que combatir, pero no, esa no es la razón por la cual no tenemos servicios públicos de calidad. Ahora, el gran problema con estos ultra ricos que tenemos en México es que ellos tienen incentivos perversos a decir que no se tienen que pagar impuestos porque ellos saben lo que tú y yo estamos platicando. Ellos saben que ellos son el corazón de la evasión y la ilusión fiscal de este país. Entonces, digamos que cualquier persona racional pues tomaría esa posición. El gran problema ahí no es que los millonarios piensen eso. El gran problema es la cantidad de mexicanos normales, trabajadores, gente como tú y como yo, que de pronto se cree también esos cuentos. Y eso es lo que no es normal. Claro. Y esa es la razón por la cual yo escribo este libro, porque no puede ser que continuemos pensando y creyendo que políticamente debemos aliarnos con los más ricos, porque nuestras necesidades y lo que nosotros debemos demandar del gobierno es completamente distinto de lo que ellos desean demandar. Claro, y es muy interesante esto, ¿no? Cómo es que desde esta posición de poder se busca decir que todos pagan igual. Y no es así. Los ricos son aquellos que más evaden impuestos y que, pues gracias a esta evasión de impuestos y a esta necesidad de tener una reforma fiscal urgente, Claro, pues es que el país, el Estado como tal, pues no tiene los recursos para destinarle a salud, para destinarle a gasto social, claro. y entonces genera un problema. A ver, te voy a decir una cosa que van a decirte los escuchas cuando nos estén viendo. Y es que te van a decir, no, no, no es mentira. Los ricos pagan más impuestos que los pobres. Proporcionalmente. Y eso es verdad. Es verdad que los ricos pagan más impuestos que los pobres, porque tienen más dinero, hacen más dinero. ¿Cómo vas a pedirle tú a un pobre que pague millones de pesos de impuestos si ni siquiera tiene millones sabes, de pesos de ingreso? Claro. Pero si tú controlas por la cantidad de dinero que tiene la gente y tú ves realmente en proporción cuánto pagan los ricos, no pagan lo que les toca, porque en este país el 10% más rico de la población concentra cerca del 70% de los ingresos. Entonces, al menos debería pagar el 70% de los impuestos, ¿estás de acuerdo? Pues Claro. no es lo que pasa. Entonces, ese es el gran dilema. Oye, y hay un tema del impuesto a la herencia. Lo has mencionado mucho, investigué un poco y México es de los pocos países de la OCDE, entiendo, que no cobra impuesto a la herencia, pero que sí cobraba, en el 60 me parece. Correcto. ¿Qué es lo que opinas del impuesto a la herencia? ¿Es necesario? Cuando la gente nos escuche seguramente va a decir, no, es que si mi mamá que trabajó 60 años y tiene una casa, que bueno, después hablaremos de tener una casa a los Ujú. 60 años, pero si mi mamá con un crédito Infonavit logró tener una casa y me la va a heredar, entonces el Estado me va a quitar 20% del valor sobre esa casa. ¿Cómo es que funciona realmente el impuesto a la herencia? Bueno, lo primero es desmitificar la idea de que el impuesto a la herencia aplicaría a todos los mexicanos, a ti, a mí, al trabajador, a quien hereda una casa del Infonavit o un departamentito, porque esto no sería así.
La idea es que si tú heredas $5 millones o más, que es una cantidad ridícula de dinero para cualquier mexicano, que te toque contribuir con algo, porque tú ya te ganaste la lotería. Tú ya naciste en una cuna ultradorada. Y el que no quieras contribuir con un 1 o 2% de tu suerte al resto de la población, ni a ti te conviene. Porque un país desigual, un país tan desigual como México, se vuelve políticamente inestable. Yo he dicho muchas veces, y esto le platico a los ricos cuando los tengo enfrente, yo les he dicho, oigan, les fue súper bien con López Obrador, ¿eh? Porque López Obrador logró como calmar los ánimos de la población y logró hacer creer a la población que vivimos en un país más justo, que se están atendiendo sus necesidades, redujo la pobreza, como mencionamos, y la desigualdad, pero seguimos siendo un país muy pobre y muy desigual, ¿eh? Claro. Y aún así, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿cómo te sientes respecto a la democracia actualmente? Se sienten muchísimo mejor que con Peña Nieto. ¿Cómo te sientes respecto al gobierno federal? No, muchísimo mejor que con Peña Nieto, ¿no? Entonces, fíjate, la ilusión que se creó con el gobierno de López Obrador, con un presidente tan popular, pues ha mantenido al país en relativa calma, que no ha sucedido en otros países latinoamericanos. Las pandemias, si tú te acordarás, en Chile, pues mandaron a la gente a las calles, terminaron rehaciendo su constitución. En muchos países hubo inestabilidad y no así en el nuestro. Entonces, creo que el dilema más bien es lo que sigue, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando no tengamos a un presidente o a una presidenta tan popular? Y yo creo que entonces sí vamos a ver nuestra suerte, porque lo raro, digamos, de un país como México es que no haya habido, pues, sabes, es que no haya mayor descontento. Oye, hablando precisamente del gobierno, hoy nos quedan un mes exacto, 30 Sí, días para la elección ya presidencial del nada. 2 de junio y también tenemos un par de meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sin duda pues, marcó una diferencia. ¿Tú qué opinas del gobierno saliente? Si pudiésemos dividir en pros y contras, ¿qué es lo que marcarías en cada uno de los rubros de este gobierno Bueno, saliente? los pros serían la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el aumento del salario mínimo y la recolección, una mayor recolección de impuestos en las grandes empresas. Ok. Eso sin duda es lo que se hizo bien. Yo diría que de lo que se hizo mal fue una forma de política muy polarizante, como de mucha confrontación, que era innecesaria, que me parece que no abona. Me parece que la forma en la que se legisló fue muy ineficiente. De pronto los legisladores pasaban cosas sin seguir los protocolos, entonces muchas de esas cosas terminaron siendo desechadas por la Suprema Corte de Justicia. En materia de salud, fue una tragedia, en parte por la pandemia, pero también porque, como comentábamos, no se invierte lo suficiente, no se tienen los mecanismos adecuados. Y creo que también nos quedaron a deber en materia de seguridad, en donde, pues sí, las extorsiones sí aumentaron 50% según los números oficiales, y también el cobro de piso pues se ha exponenciado en ciertas zonas del país. Justo tú hablabas de un tema en un pro del salario mínimo. Ujú, Creo que se ha desmitificado un poco. Veía yo justo las gráficas del aumento del salario mínimo en el sexenio de Peña, que es el ujú. anterior, donde de un año a otro se celebró que se aumentaba de 75 pesos a 77,50 pesos el Sí, salario mínimo. Y nos habían vendido la idea en que si se aumentaba el salario mínimo, tenían ahí una fábula muy extraña que decía, no, es que el vendedor de vasos, como le tiene que pagar más a sus trabajadores, entonces tiene que aumentar los costos de tal y entonces aumentan los costos para nosotros y es una inflación y se va a acabar el país y bueno, catastróficos claro, totalmente. Hoy podemos decir que se ha desmitificado ese tema del salario mínimo porque van a decir ahorita, a ver, ha habido inflación claro. por otros factores, por el salario mínimo. ¿Cómo es que tú lo ves desde la parte económica? Bueno, la inflación ha sido un fenómeno global que se detona primero a partir de la pandemia y cómo la pandemia dificulta la distribución de productos en distintas cadenas productivas. Segundo, a partir de la guerra Ucrania-Rusia, en donde también se vuelven más caros los combustibles, sobre todo el gas, y eso afecta la totalidad de las cadenas productivas. Entonces, en ese contexto global estamos inmersos y entonces se lee la inflación como un fenómeno global. No está detonada, la inflación no está detonada por los aumentos al salario mínimo. Y esto es muy importante porque, digamos que no solamente desmitifica
la idea de que no se podía subir el salario mínimo, sino que desmitifica la idea de que nos podíamos tomar en serio los estudios del Banco Central, porque el Banco de México nos decía que, en efecto, si subíamos el salario se iba a generar una espiral inflacionaria. Y a mí sí me gustaría mucho que el Banco de México nos dijera cómo va a mejorar la calidad de sus estudios para que lo que ellos dicen y el expertise que ellos pues supuestamente tienen no se convierta en un expertise regresivo que afecta a la población, porque imagínate, por tantos años nos asustaron de que no era posible subir el salario mínimo y ahora resulta que no era así. Entonces, ¿cuántas familias, cuántas millones de familias no se vieron afectadas por esa mentira? Es que es una cuestión criminal. Imagínate, por décadas, cuántas personas vivieron en pobreza. Es de verdad, yo creo que es uno de los más grandes errores de los economistas mexicanos. Y sí me parece que tienen que rendir cuentas y tienen que decir pues cómo van a cambiar sus mecanismos de análisis. Claro, es bien importante eso porque en este momento me gustaría entrar al tema de una frase mítica que no tengo duda de que quedará plasmada en la historia política y democrática de nuestro país. Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México, dijo que si tenías 60 años y no tenías casa propia, pues de plano eras muy güey. ¿Qué es lo que opinas respecto a esto? De personas que sistemáticamente no pudieron acceder a una vida mejor, a una movilidad social. Es decir, que si nacieron en estado de pobreza no pueden llegar a la clase media. Pero si nacieron en clase media es muy probable que puedan ir a la clase baja. Entonces, ¿tú qué es lo que opinas respecto a esta frase mítica política democrática? Bueno, me parece lamentabilísima porque creo que demuestra un poco la desconexión que existe entre las élites partidistas de esta coalición y la realidad del día a día de los mexicanos, en donde pues en México tener un trabajo no significa que tú vayas a poder acceder a un crédito hipotecario. Tener un crédito hipotecario no significa que lo vayas a poder terminar de pagar o que te puedas comprar algo relativamente cercano a donde vives, y en donde hay además una crisis de vivienda que está afectando a todas las generaciones jóvenes, ya ni tan jóvenes, porque bueno, los millennials ahorita ya están en sus tardíos 30s, ¿no? Entonces, aún así, ¿sabes? O sea, estamos hablando de millones de personas que no están pudiendo acceder a una vivienda. Posteriormente, Xóchitl comentó que ella no se refería a la población en general, sino que solamente se refería a Claudia. Pero habló en plural, entonces a todos nos queda la duda si no más bien estaba haciendo control de daños, ¿no? Y ella no en efecto piensa pues que la mayoría de los mexicanos son güeyes, ¿no? Por no tener una casa propia. Justo, que seguramente, no tengo en este momento las gráficas, pero pues seguramente es una gran densidad poblacional, aquellas personas que no tienen y probablemente y lamentablemente no tendrán una casa propia. Sobre todo en las generaciones más bajas, o que no van a poder comprar una casa propia, porque mucho de lo que pasa en México es que de pronto terminas viviendo, por ejemplo, en una parte de la casa de tu mamá, pero como que en un departamentito, en un cuartito extra que se hace, ¿no? Eso es como muy común, ¿no? Que las familias vayan construyendo dentro de su propia propiedad, ¿no? Pero eso pues también te habla de una crisis de vivienda, porque probablemente la gente, si tuviera la oportunidad, decidiría vivir fuera o vivir en otro lado o vivir más cerca de donde trabaja. Claro, oye, y bueno, ya adentrados en el tema de las elecciones, ¿cuáles crees tú que han sido, uno, las propuestas, temas que han hablado en debates y en eventos públicos los candidatos, que te rayen en lo ridículo, y por otro lado, otros que sean centrados, que veas que son buenos, que quién sabe si en la práctica sea así, pero en la teoría suenan muy bien? Mira, yo decía que yo le daba una mención honorífica a lo que considero es la peor propuesta del debate, del segundo y del primer debate, es decir, de lo que ha existido hasta ahora, que es la propuesta de Xóchitl, de que no se cuestione o no se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas sin antes apoyar con mayores beneficios fiscales y reducir los impuestos de los empresarios y apoyar a los empresarios. Es decir, la idea, digamos, que pone sobre la mesa es la idea de que los empresarios primero, no los pobres primero, no los trabajadores primero, los empresarios primero. Y eso me parece un discurso que ya no vuela en este país.
Creo que en este país ya nos dimos cuenta de que si tú pones a los empresarios primero, los empresarios siempre se quedan adelante y que llevamos 20 años, 25 años, 35 años haciendo eso y perdón, pero no ha funcionado. Por eso una tercera parte de la población en este país es pobre. Entonces me parece como muy fuera de contexto, ya se me hace así como de boomer viejito que no quiere dejar de creer lo que leyó en los libros de texto de los años 80. En el lado que me gusta, fíjate que a mí me ha sorprendido muy positivamente Maynes con algunas de las propuestas que ha hecho, porque me parece que sí están dentro de lo que esperaríamos de una socialdemocracia, mayor gasto. Él habla de una reforma fiscal, él habla de cobrar más impuestos, él habla de apoyar a los trabajadores, reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo. Para mí, esta contienda electoral realmente tiene dos opciones. Si tú quieres reducir la desigualdad, esta contienda tiene dos opciones, Maynes y Claudia, porque, Ok. porque la tercera opción no lo va a lograr. O si nos tomamos en serio lo que nos está proponiendo, no lo va a lograr. Y creo que Claudia plantea una continuidad interesante por lo que hemos visto que ha sucedido positivamente, pero también a mí sí me gustaría, es un poco más complicada la posición de Claudia, pero a mí sí me gustaría que ella nos dijera también cómo resolver los temas que quedaron pues sin atenderse, ¿no? Claro. Obviamente aquí Maynes creo que es un poco injusto porque aquí Maynes no tiene nada que perder, ¿no? Entonces Maynes como que siento que la tiene más fácil en el sentido de hacer propuestas, pero bueno, Maynes pudo haber sido un candidato completamente indigno, recordarás a Cuadri, ¿no? O sea, Claro. un señor loco, ¿no? Y no lo fue, decidió ser una persona digna, decidió ser una persona que habla de desigualdad y de trabajo. Entonces creo que hay que reconocérselo. Yo creo que un tema interesante también es la población votante joven. Yo tengo 23 años. Esta es mi primera elección presidencial. Ya tuve la elección y las consultas populares y tal del 21. ¿Tú qué les dices a ellos que van a votar, a nosotros que vamos a votar por primera vez en la presidencia de la República y en la elección democráticamente más grande en la historia de México? Ujú. ¿Qué les dices a ellos para, para elegir, para razonar su voto? ¿Y qué opinas de aquellos que dicen que los jóvenes pues no votan? Vi un articulazo que te Sí. echaste en Milenio, si mal no recuerdo, y la verdad es que creo que es bien interesante eso, sobre el mito de que los jóvenes no votan, que no están politizados, que no les interesa la política. ¿Qué opinas respecto a estos dos temas? A ver, lo que yo mostraba con base en datos en esta columna es que nunca habíamos tenido una juventud más politizada que la de ahora, con excepción de el año 2000. Pero el año 2000 fue muy especial porque recordarás que en ese momento se jugaba la democracia mexicana, era la primera vez en que ganó un partido que no fuera el PRI, exacto. Entonces creo que, digamos, ese año es un poco atípico en el sentido de que era un momento histórico muy importante para el país. Pero fuera de eso, si nosotros vemos la politización de las personas más jóvenes, sí se encuentra en niveles elevados. Y creo que lo hemos visto en esta misma campaña, lo que sucedió en la UAM Xochimilco, lo platicábamos antes de entrar aquí, porque tú eres Justo. de la UAM Tú Xochimilco, también eres yo de la UAM también Xochimilco. estudié Saludos a la un UAM cuatrimestre. Xochimilco. Sí, Gloriosa. gloriosa. Sí, caray. Los momentos más felices de mi vida. El Zapata, el picnic, no sé Todo. si todos eran hermosos. Justo. Entonces, por ejemplo, vemos a los candidatos justo ir a las universidades y a ver, no es que vayan y estén vacíos los auditorios, están atascados. La gente se queda afuera de querer entrar a debatir, a cuestionar y además no llegan sin preguntas, perdón, pero llegan perfectamente informados. A lo mejor, no sé, a lo mejor los viejitos piensan, pero es que no leen El País, no leen el New York Times. Pues a lo mejor no, pero que se informan, se informan. Claro. Esa es una realidad empírica. Lo estamos observando. Entonces creo que ese primero desbancar esta idea de que a los chavos no les importa. Pero para mí, lo más importante, digamos, el mensaje, sí sería que voten. Y te voy a decir por qué. Porque hay un sentir que yo percibo en mis lectores que son muy jóvenes de No es normal, de que pues son iguales, de que las dos señoras son iguales, ¿no? De que, ay, pero es que ¿para qué? Si Morena son unos corruptos y el PRIAN peores y entonces son iguales, Hacen un ¿no? shipeo, no sé si has visto en TikTok, que hacen un shipeo de Klaus Xochitl, Sí, todo. que está muy gracioso, pero que al último el fondo del mensaje es ese, ¿no? Pues son iguales, se van a comer juntas, Son no iguales, cambian. entonces ¿para qué voto por alguien? ¿No? Me dan Justo. igual de asco. Y te voy a decir una cosa, la política en este país y en el mundo es asquerosa. Los grandes líderes que observamos, no sé, Mandela, Gandhi,
cuando te metes a leer su biografía, híjole, te encuentras cosas también feas, ¿eh? Claro. O sea, no existe la política prístina. Ni Benito Juárez, ni No, Lázaro ni Cárdenas. Benito Juárez era tan bueno. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender la humanidad de la política. Y que sí, que la política de pronto no nos va a gustar, pero que sí hay una diferencia muy importante entre las dos opciones que hoy están en la mesa. Por un lado, tenemos una opción proempresarial que piensa que si no tienes una casa eres un güey y que piensa que se le debe reducir los impuestos a los empresarios antes de atender a los trabajadores. Y por el otro lado, tenemos una propuesta, que es la propuesta de Morena, que es muy imperfecta, pero 40 horas laborales. que ha mostrado interés en aumentar los salarios y que ha mostrado capacidad de reducir la desigualdad. Y ha mostrado también cosas muy feas, Pero para mí, digamos yo, a lo mejor porque ya soy una señora millennial, pero para mí como señora millennial yo digo, perdón, pero dado que la política siempre es fea y dado que siempre vamos a tener que estar escogiendo entre dos cosas que no son perfectamente virtuosas, pues hay que escoger aquella en donde el corazón esté del lado correcto y en donde la ideología esté del lado correcto. Y yo creo que en un país tan desigual como México hay que votar y estar en favor de quien más esté en favor de los trabajadores. Muchas gracias, Viri. La verdad es que el tiempo se pasó volando y yo solo quiero cerrar con una última pregunta. Yo, que me he declarado fan de No es Normal. Gracias. De todo lo que viste, que no es normal en México, Sí. ¿qué es lo que se te hace más irreal? Que digas, ¿cómo es posible que durante tantos años hemos permitido y no hemos cambiado este tipo de temas? Bueno, mira, esa es una pregunta muy difícil porque No es Normal tiene 25 capítulos y en cada uno de ellos tú te vas a encontrar algo así. Irreal, que no puedes creer. No pero es ¿cómo normal. es posible? Ajá, por eso No es Normal. De hecho, se llama No es Normal justo porque yo, cuando escribía, una de las frases que más decía, que más ponía es No es normal. Porque cada capítulo te va mostrando cosas que son completamente irreales sobre este país y que no debieran ser así. Pero yo, si tuviera que escoger una, que me la pones muy difícil, pero si tuviera que escoger una, yo probablemente diría la cuestión laboral. Cómo los salarios no son suficientemente elevados en este país. México es uno de los países que más horas labora de toda la OCDE. México es un país que tiene un nivel educativo aceptable. No te voy a decir que es el mejor, pero es el mejor que hemos tenido en la historia del país. Y aún así nuestros salarios son muy, muy bajos. Entonces, creo que sí hay que hacer una reformulación pues de cómo se organizan los trabajadores y de cómo demandan que se les pague mejor, ¿no? Y esto implica, y con esto cierro, no necesariamente estancarnos en la idea de que se necesita un IMSS, de que se necesita ser parte del seguro social. Algo de lo que yo menciono en No es Normal es que el sistema de seguridad social debe ser universal, trabajes o no. No debe estar determinado por las cuotas de seguridad social. De hecho, yo creo que las cuotas de seguridad social deben ser sustituidas por impuestos a los más ricos. Pero bueno, independientemente de ello, creo que la lucha laboral sí es algo que debemos retomar en este país. Viri, cerramos con una dinámica en donde te pedimos que cierres los ojos. Ok. Y que todos los que nos están viendo también cierren los ojos y que les vamos a dar una lista de palabras, cosas, frases, en donde ustedes nos van a responder con una sola palabra, una sola frase. Empezamos. Claro. Riqueza. Carlos Slim. No es normal. La desigualdad. Impuestos. Que suban. Política. El juego. Pobreza. Que baje. Desigualdad. Extrema. Programas sociales. Necesarios, pero no suficientes. Xóchitl Gálvez. La derecha. Claudia Sheinbaum. El centro izquierda. Jorge Álvarez Maínez. La socialdemocracia. Andrés Manuel López Obrador. Esa es una pregunta muy difícil. Bueno, voy a decir que Andrés Manuel López Obrador es un hombre extraordinario, pero de muchas contradicciones. Elecciones 2024. Última. La más importante de este país. Viri Ríos, madrina. Ay, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un profundo honor. Este es el primer capítulo
de Voces con Alejandro Helguera, nuestra madrina Viridiana Ríos. Gracias. Gracias por vernos. Por favor, compártanlo. Por favor, envíenselo a toda su familia. Es bien importante que todos y cada uno de nosotros veamos y leamos. No es normal. En la descripción vamos a dejar el link de compra y ojalá nos puedas acompañar cuando salga el nuevo libro, que estoy ya emocionado de leerlo. Gracias. Un gusto, Viri. Al contrario, el gusto fue todo mío y gracias por permitirme ser la madrina. Un gusto. Gracias y un honor. Hasta pronto.